Hola a todos, bienvenidos amigos a un nuevo programa del Factor S en el cual nos dedicamos nuevamente a la literatura y en este caso vamos a recorrer una buena cantidad de artistas que han sido influenciados a la hora de componer o escribir su música de diferentes estilos por un literato. Tal vez para muchos no el del más alto rango, pero sí sumamente popular en su escritura, como es el caso de Stephen King. Who My Who, del disco homónimo de AC/DC de 1986, es quien nos abre el programa de hoy. Formó parte de la banda sonora, ni más ni menos, de que Maximum Overdrive, una de esas películas que tuvo en este caso la dirección del propio autor de la novela de Stephen King, pero no tuvo ningún tipo de éxito a nivel comercial. Realmente fue un absoluto fracaso, incluso tuvo menor cantidad de ventas de cintas, porque en esa época se compraban licencias a través de franquicias, que la cantidad de libros vendidos de la misma. Pero es representativa además porque este tema, ese videoclip en el cual Angus Young se reproducía como si fuera una fotocopiadora, también decían que tenía su que ver en el gusto de Brian Johnson, su cantante, en lo que era Yo Robot de Isaac Asimov. No te vayas, tenemos para un buen rato más aquí en el Factor S. Poison Heart de Ramones, que junto con lo que escuchamos antes de cortina en la presentación del programa, Ramble On de Led Zeppelin, son en determinada medida bandas que él lo inspiraron, pero ¿para qué? Increíblemente para tocar la guitarra. Él trataba de sacar esos riffs de Jimmy Page de Ramble On, que además es una canción influenciada fuertemente por El Señor de los Anillos, algo que en su momento podemos llegar a ver aquí en el programa y que algunos de los protagonistas del programa de hoy van a tener su que ver en todo ello. En el caso de los Ramones, el tema que estamos escuchando formó parte del disco Mundo Bizarro, que es en determinada medida la bizarrez, por así decirla, que tiene Stephen King a través de su literatura. Pet Sematary, que formó parte del disco Brain Drain en el año 1989, pertenece a la banda sonora de la película del mismo nombre. Es una novela homónima de Stephen King. Y él decía que muchas veces a la noche, en la quietud de la noche, que era el momento que él encontraba para inspirarse, mirando películas de clase B y clase Z de horror, de zombies, él se inspiraba y decía, ¿por qué una banda como los Ramones no hace música para estas películas? Y bueno, se dio el gusto, por así decirlo, de llevarlos a la gran pantalla y aparte darle un espaldarazo a aquellos que le enseñaban a su manera y a su forma, porque él decía que cuando empezaba a tocar la guitarra tenía un punto de vista muy diferente al que iba a tener posteriormente escuchando a Jimmy Page en Led Zeppelin. Rock Bottom Reminders es su banda junto a otros escritores, y si queremos hablar de algo también ecléctico, es que muchas de las letras de las canciones de estas bandas que vamos a escuchar hoy son incluso algunas de ellas enviadas por correo a la propia Stephen para que las aprobara. Como así decirlo, Stephen King en la década de los 90 pasa a ser en determinada medida como una especie de sumo sacerdote para buena parte de estas bandas y de ese cine que él mismo genera a través de esa literatura. En la vida de un músico, como la de cualquier adolescente, no importa el género que tengas, si sos hombre o mujer, se da la circunstancia de esa primer cita siendo adolescente en el cual conoces a la madre o al padre de la chica. Pero si además de ello te gusta la literatura y te gusta el cine, podés salir de un aprieto. Y eso fue lo que vivió, porque estamos escuchando a Anthrax y obviamente el sinónimo de Anthrax es Scott Ian, ese frontman casi prácticamente al lado de todos los cantantes que ha tenido, pero es el alma mater de Anthrax. Y este chico tiene la idea de invitar a salir a una chica que se llama Pearl, pero esa Perla, y no es Janis Joplin, y tiene un padre muy particular que sabe mucho acerca de sexo, drogas y rock and roll. Nos estamos refiriendo a Marvin Lee Aday, más conocido como Meat Loaf, que incluso ha hablado en sus propias canciones acerca de todo ese mundo y de la vida de una estrella de rock. De mejor manera, Scott Ian, esperando justamente que bajara Pearl en su casa para ir a tomar una copa, obviamente esa primer cita que tiene en su momento, la que después, años más tarde, va a ser su esposa, no tuvo un buen revés con Meat Loaf, con su padre. Pero en un momento determinado parecía que el angelito de la televisión decide salvarle y están viendo justamente The Shining, una de esas películas que son emblemáticas, pero que además lo vamos a hablar más tarde con una de las bandas que hace un tema de ellos. Justamente hablar de Stephen King, hablar de literatura, es que hace ver otra óptica y otra arista del multifacético Scott Ian ante
obviamente el que iba a ser su futuro Jerry. Nightfall in the Middle Earth, obviamente el nombre es Blind Guardian. Si hay una banda que puede expresar el mundo de J.R. Tolkien y del Señor de los Anillos, más allá que no fue la primera, porque incluso hasta Led Zeppelin, que en su momento habló de haber sido la primera que incursionó en ese mundo fantástico, había sido Joachim Kaludner, más conocido como John Kay, que justamente en The Steppenwolf se adentra en ese mundo, trayéndolo como su bagaje desde su Prusia natal. Ese Steppenwolf que inspiró a muchos e incluso a una banda llamada Iron Butterfly, Ingadada Vida, que era y es aún obviamente una de las preferidas de Stephen King. Pero además de ello, Hansi Kursch tiene la idea, porque además en la similitud que tiene en el gusto por Tolkien como lo tiene Stephen King, también lo tiene por algunas de esas novelas que no son las más conocidas justamente de King. Y estamos hablando de Atomic Knockers, como el tema que vamos a escuchar, que tiene que ver con una adaptación a la pantalla, sí, pero que fue la historia, por así decirlo, de las menos conocidas, pero que tenía en común. Justamente Hansi Kursch empieza a leer Stephen King a partir de esta pequeña serie porque encontraba que una de las actrices se parecía a su ídolo, también de Stephen King, Rita Hayworth. Por quién doblan las campanas es lo que está sonando en estos momentos de cortina y tiene que ver un poco con lo anterior. Obviamente este título tiene que ver con Ernest Hemingway, una de esas novelas fundamentales del gran Ernest, que además de hacer Bonitas hijas, es algunas de las novelas seminales, por así decirlo, del gusto de Stephen King y además de los Metallica. Pequeña anécdota al margen, el ron con Coca-Cola o Cuba Libre, creado por Ernest Hemingway, es uno de los tragos preferidos por James Hetfield en rehabilitación actualmente. Pero este tipo de lectura y además, y el gusto también por lo que es el mundo de Tolkien y ese mundo fantástico al cual el adolescente James Hetfield y además Kirk Hammett hacían gusto, lo llevó a Ride the Lightning, que es en determinada medida la obra fundamental que catapulta en el segundo disco de Metallica a lo que iba a ser esa mezcla de nueva ola de heavy metal británico, sí, pero con un punto de vista cercano al hardcore americano, el mismo que además Stephen King ha puesto de matiz, no solamente en buena parte de ese gore que hay detrás en muchos elementos de sus novelas e inclusive de las bandas que él de determinada medida ha apadrinado y que él dice y siente suyas, como es el caso de Metallica. Muchas veces cuando se habla de cuál es el origen del heavy metal como género, el común de la gente cree que es de origen británico. Pero también tenemos que pensar en la interrelación antropológica, por así decirlo, entre diferentes componentes y en lo que pasa en esas sociedades. Geezer Butler, además de auxiliar contable en su trabajo anterior a lo que fue Black Sabbath, por lo menos hasta el segundo disco, es y sigue siendo un muy buen lector. Además de ello, un consecuente y obsecuente escucha de vinilos, muchos de ellos que le era pedido a sus primos que iban a trabajar las acerías de Detroit a Estados Unidos, y entre esos discos que venían, entre otros, no solamente venía alguien como Iron Butterfly, que nos referimos hace un rato, sino el Magic and Carpet Ride, sí, ese simple de Steppenwolf que además traía en su reedición Born to be Wild, que sería años más tarde un absoluto éxito en lo que es el clamor popular debido a Easy Rider, la película, como en algún momento hemos hablado de ella. Pero no quiero detenerte con esto, porque The Shining, el tema que vas a escuchar, tiene en determinada forma un antecedente, pero sí, ese antecedente no es propio y pertenece a una obra, sí, que tiene su que ver, que se llama La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Sí, The Giant, que era un título que tuvo que cambiar Stephen King a último momento porque justamente basada en aquella canción de John Lennon, Instant Karma, podía hacer alusión al concepto común entre el slang de Nueva York que se le dice Giant a los negros, a ese hombre de resplandor en su piel
justamente. ¿Por qué es que te digo esto? Porque además de ello, la cortina de fondo que estamos escuchando es Behind the Walls of Sleep, que es Más allá del muro del sueño de H.P. Lovecraft, alguien que va a inspirar a muchísima gente, no solamente a las bandas de metal, sino también a artistas tan disímiles como Rick Springfield o The Cure, o por así decirte también The Sisters of Mercy. ¿Qué quiero decirte con esto? De que el mundo se mueve y esas generaciones o impactos que pueden tener en movimientos sociales y económicos generan estas obras. Lo mismo que le pasó a Black Sabbath en 1987, luego de sustituir en la gira anterior al gran Glenn Hughes. El disco se llamaba Seven Story y iba a ser un disco solista de Tony Iommi, y justamente tuvieron que armar algo urgentemente. Trajeron a un excelente cantante llamado Ray Gillen, tocaba con los músicos de su novia de entonces, Lita Ford. Estamos hablando de Eric Singer, en ese momento no muy conocido en la batería, y Doug Spitz, que empezaba con una banda llamada White Lion, pero el cantante decidió irse. El sello, en ese caso Vértigo, habló de un cantante de una banda que tenían en catálogo llamado Tony Martin. Este hombre tuvo que ponerse las botas, ni más ni menos que de Ronnie James Dio, de Ian Gillan y de Ozzy Osbourne, y sacar adelante una grabación que ya estaba hecha y que fue tan convulsionada como el poco éxito que tuvo esta novela en las manos de Stephen King, The Shining por Black Sabbath. Rise up to the shining, don't be blind. Stephen King escribió más de 61 novelas y hay 7 de ellas bajo el seudónimo de Richard Bachman. Hay 7 libros que no son de ficción, sí, el 6 y el 7, y tienen que ver con el protagonista que vamos a hablar del próximo tema. Nightwish es una banda que es un emblema del symphonic metal, por así decirlo, de lo que es la camada que a finales de los 90 asalta el mundo desde Finlandia. La herencia que habían tenido en los años flacos todas aquellas bandas como Uriah Heep, como Motorhead, como Deep Purple, como Led Zeppelin, en los años flacos que la música disco había hecho grandes estragos luego de la crisis del petróleo a mediados de la década de los 70, irrumpen en escena. Y la permanente promoción de la propia literatura e idiosincrasia escandinava es lo que hace en ese agujero que hay posterior al grunge en la década de los 90 a que toda esta camada sea, por así decirlo, la que inaugura un nuevo reinado, el de la movida escandinava. Tarja Turunen, procediente de la Escuela de Ópera Clásica de Finlandia, estamos hablando de Helsinki, de su capital, es quien habla a través de Kingslayer de una historia, y si hay una banda que es capaz de contar historias, además de Amorphis, con Mike Cantele, es justamente Nightwish. Pero este disco ya no traía a la gran Tarja, sino que traía a una cantante con una voz muy diferente, con una tonada pop, y que nunca fue aceptada, incluso por los propios músicos. Dark Passion Play fue un disco de Nightwish de excelente calidad, pero que no tuvo la recepción que se esperaba. Pero había un tema, una de esas joyitas que a veces en los años de flaqueza o de menor inspiración, por así decirlo, pasan a ser realmente un clásico. Seven Days to the Wolves está basada en la serie de novelas de King, que es La Torre Oscura, y es concretamente el 5º libro de esa serie, Lobos de Calla. Seven Days of the Wolves forma parte del mejor erario a veces de una banda que no estaba tal vez en su mejor momento para los fans, pero que daba una perlita como esta. Como todo el mundo sabe, Pennywise es una canción, pero también el nombre de una banda, pero es un personaje de la novela It de Stephen King. Es un terrible payaso que durante un buen rato le hace la vida bastante jodida a Derry. Sí, tomaron el nombre de allí los que estamos escuchando de cortina, pero hay algo que aún es todavía más increíble en lo retorcido de las historias, y parece que el destino estuviera jugando a manos con la pluma de Stephen King. Me estoy refiriendo a la banda Ice Nine Kills, que hace solo 2 años hizo un tema llamado Enjoy Your Slay. Pero ¿qué tiene esto de diferente? Es una adaptación, sí, pero también es parte del Resplandor, y además de ello tiene una característica que la diferencia del resto de esta selección que vemos. Sam Kubrick, que es uno de los integrantes de la banda, es el bisnieto del propio Stanley Kubrick y es el guitarrista y vocalista de Gills, una banda que aparte en su momento ha hablado de que va a dedicarse a este tema y está participando en este tema haciendo las voces guturales tras ese breakdown que vamos a escuchar. Con el paso de los años va a ser cada vez más difícil saber a quién le va a pertenecer la propiedad intelectual, si se puede decir
en el consciente o en el referente del imaginario colectivo, porque es una historia tan polarizada, muchas veces la de las novelas de Stephen King, que llevan a posibles vertientes que pueden dar incluso finales distintos. Si te pensaste que Stephen King es capaz de escribir solamente acerca de demonios, de vampiros, de horror en medio de la noche, como si estuvieras con una cantidad de palomitas mirando una película de clase Z, estás totalmente equivocado. Lo que estás escuchando en estos momentos tiene que ver con ello. Guardian of the Light, Guardián de la Luz, es la versión en inglés de El Reino Olvidado de Rata Blanca, la banda argentina que en el año 2009 decide sacar una edición con Dougie White, un cantante que ha pasado por Michael Schenker, por Rainbow, que justamente la banda fetiche de Walter Giardino, ese heraldo de metal neoclásico en la Argentina, que ha tratado de acercarse a todos los cantantes de su añorada y querida banda. Todo el mundo sabe que él es muy fanático de Ritchie Blackmore. Pero ¿por qué vamos con este tema? Los Ojos del Dragón es la novela a la cual refiere el tema que vamos a escuchar y tiene una importante diferencia con las anteriores. Está dedicada a Peter Straub, que es un escritor amigo suyo, pero además a su hija Naomi King, quien hasta ese momento no habían leído ninguna de las novelas de Stephen, y decide dedicarles justamente esta novela que tiene en su edición de 1987 unas excelentes ilustraciones de David Palladini. Pero aquí vas a encontrar magos, reyes, príncipes y dragones, y no demonios ni monstruos. Esto es, en determinada medida, la gran propuesta que puedes encontrar en una amalgama como la de Stephen King, que no es solamente un señor oscuro, por así decirlo, de la literatura de los últimos 20 años, y no solamente es alguien que puede dedicarle, por así decirlo, hasta con cierto tono freak a la literatura. Nos vemos en 7 días aquí en el Factor S.